Buenos días, buenas tardes, no sé a qué hora estén viendo este pequeño vídeo, pero pues vamos a darle, ¿no?, a esta charla de función y estructura del lenguaje que pues bueno, lo que pretende es acercarse un poquito más a ustedes, acercarme en este sentido un poquito más a ustedes acerca de las actividades que se hicieron, ¿no? Pero vamos a hacer como un recuento de qué es la función del lenguaje, ¿no? ¿Para qué sirve la función del lenguaje? Y para empezar, una diferenciación oportuna entre lo que pudiera pertenecer a la lengua, el lenguaje, la escritura, y de la escritura, la gramática, y la escritura, lo que está inscrito en la interpretación del lenguaje. Ajá. La lengua, bueno, como todos sabemos, es como esta parte de la cultura que hace una división hacia un gregario perteneciente, en donde se inscribe ciertas modalidades, ciertos tonos, ciertos conceptos propios de esa cultura, de esa entidad, de esa zona, de esa identidad colectiva que tienen ciertos grupos, ¿no? La lengua está dividida con el único propósito de crear una identidad en las personas dentro de un colectivo, ¿sí? Diferencia del lenguaje. El lenguaje es otra cosa. El lenguaje podríamos suponer que se habla a sí mismo. Uno no piensa el lenguaje como que es algo que inventamos para comunicarnos. No, el lenguaje está ahí. O sea, no imaginamos en ese sentido a dos cavernarios que estaban uno frente a otro sentados y dijeron, oye, ¿qué te parece si inventamos el lenguaje para comunicarnos, no? Y el otro le dice, sí, anda, vale, pues vamos a comunicarnos. Pues no, no sucedió así. Y porque hay lenguaje es que se comunicaron. Ahora, las formas, bueno, por supuesto, ¿no?, de esta comparación que les hago a nuestros tiempos, la forma en la estructura del lenguaje ha cambiado. Ha cambiado en la medida en que la interpretación de los signos, la interpretación acerca de los códigos inscritos en los propios signos, le dan fe a un cúmulo de sentido y significados propios de la lengua, pero propios del lenguaje alternamente. En ese sentido, bueno, ¿cómo es que se le aproxima al infante a esta apropiación del lenguaje? Bueno, dentro de las muy distintas formas, vamos a ver esto. Tengo una lengua muy revoltosa con la que juego a cualquier cosa. En helicóptero sale a volar si yo la dejo revolotear. Oye la forma en que puede sonar. Si en helicóptero quiere volar. Oye la forma en que puede sonar. Bueno, sin duda alguna esta es la forma más perturbadora en la que podríamos aproximar a la función estructural del lenguaje a un niño. Sí, definitivamente. El lenguaje supone la complejidad de todo un cúmulo de signos, tanto interoceptivos, propioceptivos y exteroceptivos en ese sentido. ¿Por qué? Porque es el infante el que se aproxima y porque posee la estructura del lenguaje, o más bien, posee en este sentido la habilidad de desarrollar una estructura del lenguaje que se comunica. Lo podemos ver, por ejemplo, en esta primera infancia. En esta primera infancia, en los primeros días de nacido,
Y así, hasta los primeros meses de vida, el infante tiene un campo perceptivo demasiado limitado. Él está postrado en una cama y lo único que tiene como desarrollo principal, como puente hacia un conocimiento del medio, son los sentidos. El infante mira el techo, por ejemplo, mira hacia los lados, hacia un otro, hacia un otro lado y hacia acá y hacia allá, porque es la movilidad que se le da y porque hay estructura del lenguaje y porque hay sentido y porque hay una necesidad de relación con el entorno, es que empieza a desarrollar todo el aparato locomotor, sensomotor, que le estimula, por supuesto, hasta esta segunda fase, que podría ser la sedestación. Cuando el infante se sienta, bueno, su campo perceptivo ya no está tan limitado, sino que es muchísimo más amplio. Ajá. El mundo de los objetos ahora ya le es próximo a él. Todavía quizá no perteneciente, pero sí próximo. Lo que sigue después de ello es la fase de la bipedestación. Y en esta, el infante hace toda una revolución, es una especie de explosión interna a nivel neurona. Las neuronas no se dividen como propiamente un organismo unicelular para reproducirse, para multiplicarse, pero lo que sí se multiplica en ese sentido es la ruta sináptica. Empieza a desplegar millones y millones y millones de entretejidos sinápticos que le permiten levantarse, incorporarse en un solo eje y desplazarse. Este desplazamiento supone la necesidad de apropiarse de los objetos y comenzar a traducir el mundo que lo rodea. Pero es a través de ¿qué? De esta función estructural del lenguaje. Lacan, el lenguaje nos habla. El sujeto es hablado por el otro. Jacques Lacan. Un niño juega en su cuna mientras observa que su mamá sale y regresa del cuarto. En la edad que tiene, apenas está adquiriendo el lenguaje, pero reconoce perfectamente el movimiento de la madre. La ausencia y retorno producen en él una doble vivencia: incertidumbre y ansiedad cuando se va, alegría y confianza cuando regresa. El juego del carrete tiene un significado. Es la sustitución de su vivencia. El carrete se va y no lo ve, como a la madre. El carrete regresa y es asible, como ella. Algo más se ha producido. El juego sustituye a la madre por el carrete, y a su vez el carrete se sustituye por dos sonidos que su boca emite. El movimiento de alejar y traer ha sido reemplazado ahora por el lenguaje. Con estos sonidos nombra la lejanía, el allá, y la cercanía, el aquí. El lenguaje le da nombre a lo que vive, pero también da significado a lo que pasa en su interior. Bueno, en este sentido, pláticas que se han tenido con los papás, pláticas que se han tenido con ustedes, y la idea es hacer conciencia de que la función del formador, el formativo operante, que podría ser mamá, que podría ser papá, también tiene sus implicaciones en cuestiones a la aproximación del lenguaje, porque ¿quién dota de la lengua? La madre, el padre, la cultura como tal lo interceden pues en el mundo de los objetos, ¿no? Si bien es cierto, el niño está necesitado, por ejemplo, de agua, y en este sentido no conoce el concepto de agua, mucho menos conoce sus componentes, H2O, por ejemplo. No conoce de sus componentes, pero sí conoce de la utilidad específica que le va a atribuir al objeto. El chico, la chica, en esta forma, puede ser que aún no lo nombre como concepto, pero sí como una identificación de sentido. El chico, la chica podrá decir agua, guau, no sé, ¿no? O sea, depende cómo se le vaya formando como como este fonocentrismo, pues también vivimos en una cultura fonocentrista, en donde se le atribuye que el habla tiene un peso importantísimo, ¿no? Y pues no, o sea, el lenguaje es todo está inscrito dentro del lenguaje. El chico se comunica para hacer uso de ese objeto en tanto a la necesidad que tiene, ¿no? Tiene sed, quiere agua. El interlocutor,
la madre o el padre, es aquel que llega con su cúmulo de cultura atropellante a limitar mi campo perceptivo. Si bien es cierto que las condiciones de la urbanidad en estos tiempos nos limitan y nos impiden a que un chico pueda servirse directamente del garrafón por el peso, por las dimensiones, por la adecuación de los muebles, por lo que ustedes quieran, ok, pero de ahí a que se le atribuya una constante interlocución en el uso de los objetos a través de las formas de convivencia, eso es otra cosa. La madre, el padre, ¿qué quieres, mi amor? ¿Qué quieres, mi vida? Yo te doy agua. Ok, se lo da, perfecto. Acá el punto es si ese acto le ha vuelto intraducible ahora la necesidad a sí mismo. Se vierte en un sentido metafísico como una atribución al otro mi necesidad de comunicarme con los objetos. Porque, para este ejemplo, a la siguiente que tenga sed, no voy a ir directamente hacia el objeto del garrafón de agua, ¿no? O la jarra de agua o el dispensador de agua, no, sino que voy a ir directo con mi interlocutor, la madre, que va a ser quien emita nuevamente la traducción, pero ahora no solo la traducción sobre la utilidad y mi necesidad, no, sino la traducción sobre el sentido de mi necesidad. ¿Qué necesitas, mi amor? ¿Qué quieres? ¿Qué te doy? ¿Quieres un sándwich? ¿Quieres una ensalada? ¿Quieres un cereal? ¿Quieres...? El atropello incesante en esta... ¿Qué es lo que se arrebata? Bueno, ¿a qué me refiero con atropello? Arrebatarle la autonomía, la independencia y la capacidad de desarrollar una estructura de lenguaje que me invite a relacionarme a un medio. Ahora, esto que les comento acerca de la intervención o interlocución a lo metafísico, bueno, esto pues existe desde hace mucho, ¿no? En la antigüedad, por ejemplo, si a alguien le sucedía un algo, pues se le atribuía como estas entidades, estos dioses, ajá. Si una chica salía embarazada, bueno, pues es como, o era como muy fácil decir Demeter, ¿no? Fue Demeter, esta diosa de la fertilidad, que por gracia de ella, o sea, la gracia, el don de ella, se introdujo dentro de la chica, le provoca la fertilidad y pues ahí está, embarazada, ¿no? La atribución hacia el campo de lo metafísico existe y existe en el sentido de lo humano. ¿Qué es lo que se deposita en esta transliteración metafísica? La angustia. La angustia de asumirnos radicalmente finitos. La angustia de asumirnos con la responsabilidad total de traducir un mundo al que estamos expuestos, un mundo al que fuimos eyectados. El sujeto emerge del lenguaje. No solo porque sus representaciones, sus recuerdos y su comprensión del mundo se significan y expresan por las palabras, sino porque el lugar que alcanza ante los otros está fundamentado en el lenguaje. Antes de ser capaz de hablar, es nombrado, descrito y narrado por los otros. Es el lugar particular que cada uno de nosotros tiene. Esa impresión de que somos uno, separado de los otros, se sustenta en nuestra aparición en el lenguaje. Lo que usualmente llamamos realidad es, para nosotros, un conjunto de cosas y seres, de acontecimientos que podemos nombrar gracias a que tenemos signos que con ello marcan la diferencia. El signo yo no tiene otro significado que la referencia a la persona que lo usa. Yo es quien dice yo, pero a la vez, decir yo es establecerme, darme un lugar, instituirme como diferente al tú. Lacan ha señalado algo más, que el lenguaje ha fundamentado la separación entre la conciencia y el inconsciente, porque al nombrar la vivencia interior utiliza un signo que pertenece a la colectividad. Entonces,
lo que siente el infante que está en la cuna, experimentando la congoja de la ausencia de la madre, se define por una palabra que está fuera de él, porque pertenece a las instituciones sociales. La conciencia se organizará con esos conceptos colectivos, y el inconsciente estará en el orden de aquello que no se puede nombrar. Y esas dos partes separadas se unirán como cosidas para formar el sujeto. Ese sujeto que el lenguaje habla, porque antes de que llegara al mundo ya había lenguaje, porque ya estaban los signos y sus sentidos, porque más bien de esos signos se ha formado su conciencia y se ha remitido su inconsciente. Bueno, ya se los había yo puesto completo, el pequeño corto de Interferencias, salía en el Canal 11 hace tiempo. Una verdadera lástima que ya no salga. Cada vez vemos más burlesca la televisión y lo que se consume como medio digital y de información. Pero bueno, no nos vamos a pelear con eso ahorita. Lo que sí quiero comentar es, bueno, acerca de la necesidad de lo que nos arroja estas actividades que hicimos dentro de las escuelas. Por una parte, se presentó una obra, se estimuló en un campo perceptivo, no solo en el efecto visual, sino en el efecto audible, y en algunos casos se tuvo que requerir a la movilidad. Ajá. ¿Qué es lo que se pretende con ello? Ubicar en qué dimensión, en qué frecuencia está el campo perceptivo de esa colectividad, porque es el profesor el que está frente al grupo, el que se enfrenta ante un ente constituido como tal, en donde cierto porcentaje de chicos chicas, tiene una frecuencia perceptiva visual, otra audible, otra de movilidad, y bueno, es él que está al frente, el que invita al otro a ser perteneciente lo que tenga que decir. Desde un 2 más 2, desde un jugamos con plastilina, desde un, no sé, un tema específico, geográfico, histórico, matemático o perteneciente a la gramática, ¿no? De español, por ejemplo, ¿no? Acá lo que se pretende es que cada docente pueda identificarse dentro de este marco de la espacialidad y entonces comenzar el rol de la temporalidad en cuanto a la apreciación de los conceptos. La primera de estas fases es la percepción. Si en esta percepción logra el infante contextualizar, ¿sí? En la segunda fase sugiere, puede ser que no contextualice o puede ser que sí contextualice, puede ser que sí le dé sentido a una estructura armada, o bien la forma como tal, desde su indefinición, darle una lógica de sentido desde mis palabras, desde mi cultura, desde como esta historia que se hizo, si recordarán, bueno, la primera parte era como la identificación de la obra, muy abierto, pero a través de un estímulo. La segunda era, bueno, desarróllate una historia, pero previo a que se invitó a la percepción. Y es ahí donde el infante dota de su cultura, de su forma de lenguaje, de su lengua incluso, hacia la forma del objeto, que es así como se aproximó a la mayoría de los objetos. Y, por supuesto, la tercera fase es la interrelación. Acá pareciera mentira, ¿no? Pero este ejercicio del video y de hilar, llevar una hilación en tanto a la historia que yo les di, no la suya, sino a la historia que yo les di, al video y buscar la logicidad, corresponde ya a una complejidad, porque va la hilación, va la concordancia y va la asimilación tanto de lo que se percibe como de los conceptos como de sus formas, ¿sí? Vaya, no es un ejercicio sencillo, tampoco es un ejercicio al aire,
Se pretende haberlo estructurado de la mejor de las formas, independientemente de las condiciones de ambiente, condiciones de exceso de grupos o condiciones, como en algunos casos, ¿no? Pues que no fueron la totalidad de los chicos por la razón que haya sido, o bien por el contrario, que hayan estado como otros chicos invitados. Bueno, esto agranda la colectividad y en esta función de la espacialidad pues limita, ¿no? Invade hacia mi campo perceptivo. Pero más o menos está desarrollado en esas tres fases. ¿De qué nos sirve? Bueno, muy sencillo. El infante, en tanto mayor traducción desde el campo perceptivo, desde la relación de las formas y desde la asimilación hilada de las ideas, mejor tiene el componente, o es como una especie de componente más afinado en términos de lenguaje, para relacionarse con el mundo de las cosas, con el mundo de las formas, con el mundo de las ideas. Queremos implementar en muchas de las ocasiones la tolerancia, por poner un ejemplo al aire, pero esta tolerancia no tiene lugar si antes no se abre en el sentido del campo perceptivo. ¿Sí? ¿Cuál es la tolerancia? Es un otro tolerado, es un aquello tolerado, es un aquello que guarda o tiene su mismidad, que está frente a mí. Y la tolerancia radica, en este sentido, en asumirme como una totalidad un yo y una totalidad un ello, un aquello, un otro. Ajá. Lo tolerable es comprender que circunstancialmente estamos frente a frente, pero la división entre que aquello no me pertenece y lo que sí me pertenece, que es el yo, la dimensión yoica, ¿vale? Estoy hecho de palabras. Un nombre estaba destinado para mí, con los recuerdos de mis antepasados entre sus costuras. Aprendí a nombrarme porque los otros me nombraban. Y con cada palabra llegaban infinidad de cosas. Los lugares del mundo, el sitio en el que nací, los objetos, el espacio, los otros, los afectos, los temores. Así supe las partes de mi cuerpo y comprendí dónde termino yo y dónde empiezan los otros. Mis certezas son palabras, como mis dudas y mis inquietudes. Pero hay cosas que no puedo nombrar, recuerdos que desaparecen, silencio que guarda lo que no se dice y no logro designar. A veces, esas vivencias sin nombre llegan a mi boca y salen, convertidas en un lenguaje que intenta iluminarlas. Otras veces regresan y se anidan, moviéndose en el silencio. Jacques Lacan, el lenguaje nos habla. El sujeto es hablado por el otro. Jacques Lacan. En este sentido, las artes, por ejemplo, lo que hacen en el infante es que le invitan a la abstracción. En el adulto, la asimilación hacia las formas de relacionarse. En el infante también sucede que le ayuda a traducir el mundo de las convivencias. Por ejemplo, como en esta obra de Renoir, que se estuvo trabajando en algunas de las escuelas. Todavía no abordamos nada de Gentileschi, pero tenemos muchas otras formas de interpretar procesos de duelo, procesos de pasión, procesos de muerte, y todos y cada uno de estas dinámicas que puede estar montada en la función estructural del lenguaje. ¿Cómo traduce un chico la soledad? ¿Cómo traduce un preadolescente de 6º grado la relación del cuerpo? La relación social con este deseo de la sexualidad. El propio docente, ¿cómo traduce la vocación que vive día a día en el grupo? Las artes subvierten. Lo dice Jacques Derrida, que las artes hoy cumplen un rol revolucionario. ¿Ante qué? Ante el mundo rígido de instituciones formales. El lenguaje mismo es una institución de sentido rígido. Lo que se pretende con este tipo de actividades es estimular ¿hacia qué?
hacia la aproximación en las formas de relacionarse con el mundo, con la rigidez y con sus ideas. Bien, pues no me resta sino más que comentarles cómo está estructurado, cómo mando también la información. No todo cabe en un video, sino este video se me iría como a otros 40 minutos y no, ni al caso. Lo que pretendía es nada más como una especie de justificación hacia las actividades, cuál es el propósito, cuál es el fundamento, cuál es como la orientación que se le da a esta actividad. Y bien, lo que se les está enviando es cómo contextualiza un chico, cómo le da la forma y estructura a un chico o chica y cómo asocia y relaciona. Lo estoy mandando por grupo, un concentrado por grado, un concentrado por escuela como tal, de estos 3 factores, y adicionalmente, si así me lo permiten, yo espero no haya ningún inconveniente, estoy mandando un comparativo por escuelas. Habrá que recordar que para este ciclo escolar estoy en 5 primarias y muy interesante, sur, centro y norte. Entonces, bueno, pues también el código postal tiene que ver en esta diferenciación del cómo se percibe dentro de la lengua, dentro de la estructura del lenguaje, dentro del marco perceptivo y dentro de la relación que tienen los chicos al momento de interpretar o transliterar el entorno, el medio, sus convivencias, sus formas, sus estructuras. Y bueno, pues así está estructurado. Por favor, acérquense ahí no sé quién carambas tenga este video, no sé quién lo proyecte, pero voy a ir a cada una de las escuelas para que se tenga esta información. Con todo gusto, ya saben, estoy a sus órdenes para empezar para las siguientes actividades, la siguiente fase de las actividades que va a tener, por supuesto, otra vez, implicación en la relación del cuerpo y de la relación del cuerpo sobre la sexualidad, sobre la erótica del cuerpo, sobre la transgresión de las formas del cuerpo, que tiene que ver con lo morboso, con la morbosidad, y por supuesto con su función utilitaria, placer, displacer o bien conceptualización hacia las relaciones binarias, ¿no? Toda esta verborrea no se las voy a lanzar a los niños, ¿no? Ahí vamos a hacer una actividad como tal, pero sí, vámonos duro con los padres de familia y con ustedes también, no se me escapan, ¿vale? Abrazo totototes y cuídense mucho, ¿vale? Sé que tienen un fin de semana largo, es puente, un besito rico. Si por alguna extraña razón agarran la super fiesta, la super orgía, los super placeres sensibles, ya saben quién fue. Va, que se introdujo en ustedes, los poseyó y pues, poseyeron en la relación del placer. En otro de los casos, si la fortuna de la pasión sexual te avasalla, bueno, pues ya sabes que fue este chiquitín de arco y flecha, esta flecha que te da con la flecha y te idiotizas completamente. Eros que andaba por ahí jugueteando y en uno de sus caprichos, ¡zas!, te dio. Y precisamente da en donde menos debía dar. Si por alguna extraña razón en este fin de semana encuentran al amor de su vida, fue Afrodita quien se introdujo en ustedes y entonces, ¡rájale!, se enamoraron. El amor se dio en ustedes por gracia de Afrodita, Venus para algo. Si por alguna extraña razón la jodidez, la precariedad y la miseria te alcanza, ya sabes, no eres tú, no es tu forma de vida. Fue Peña, la diosa Peña, la diosa de la indigencia, que se introdujo en ti, te poseyó y